Bueno, para terminar ya con el tema, vamos a hablar del tercer periodo del parto, que es el alumbramiento. Como habíamos dicho, este periodo se inicia después del parto y culmina con la expulsión de la placenta. Generalmente la duración, si no tenemos una conducta activa, ¿sí? En este periodo, la duración promedio es entre 15 y 20 minutos, es decir, para que se produzca la expulsión espontánea de la placenta. El alumbramiento consta de tres tiempos o periodos que son el desprendimiento de la placenta, el descenso y la expulsión de la placenta. El desprendimiento de la placenta se produce gracias a las contracciones uterinas. Después de un parto, la mujer continúa con contracción uterina que tienen exactamente la misma intensidad que las que tenían en el parto, pero digamos que son totalmente indoloras porque ya no se encuentra el feto, y lo que hacen las contracciones esas durante esta etapa es que el continente, es decir, el útero, se adhiere al contenido, la placenta, para de esa manera desprenderla. Es decir, que el desprendimiento se produce merced a las contracciones uterinas. Existen dos tipos de mecanismos de desprendimiento: el mecanismo de Baudelot-Schulz y el mecanismo de Baudelot-Duncan. El primero, el mecanismo de Schulz, se da en un 80% de los casos, mientras que el del Baudelot-Duncan en un 20% de los casos. Acá vemos en esta figura el desprendimiento a través del mecanismo de Baudelot-Schulz. Habíamos dicho que por la acción de las contracciones uterinas se produce un desprendimiento central, es decir, en el centro de la placenta, y se forma un hematoma, como vemos en esta figura 3, un hematoma retroplacentario. Un hematoma es un coágulo que a medida que avanza el desprendimiento, ese coágulo se va haciendo cada vez más grande. Ese coágulo lo que va a hacer después es la inversión de la placenta y su salida por la cara fetal. Es decir, cuando observamos salir a través de la vulva la placenta, va a salir por su cara fetal. ¿Cuál es la cara fetal? La de las membranas ovulares, en donde ha estado el feto y donde está el cordón umbilical. En el otro mecanismo de Baudelot-Duncan que habíamos dicho, que es menos frecuente, acá el desprendimiento se realiza, por ejemplo, en un borde de la placenta, ¿sí? En un borde de la placenta, por lo tanto, no se forma el hematoma retroplacentario, y la salida de la placenta a través de la vulva se produce primero la cara materna, es decir, la cara en donde están los cotiledones. Los cotiledones son lóbulos que están adheridos en el útero, en la cavidad endometrial. Entonces, eso tienen que diferenciar bien. Cuando el mecanismo es a través de Schulz, lo primero que van a observar a la salida es la cara fetal. Si es un mecanismo de Duncan, lo primero que van a observar es la salida de la placenta por la cara materna. Bueno, espero que hayan entendido eso. Bien, el descenso, sí, que era el segundo tiempo de este periodo, se produce también gracias a las contracciones uterinas y al propio peso de la placenta. Y por último, la expulsión de la placenta, que se realiza gracias a la tracción que realizamos a nivel del cordón umbilical y también por los pujos que efectúa la mujer. Ahora lo que vamos a ver es cuando la salida es a través del mecanismo de Schulz. Lo que van a ver es esta figura, que es la cara fetal. Es la cara, digamos, donde el feto ha estado internamente comunicado a través del cordón umbilical. En cambio, si el desprendimiento ha sido a través del mecanismo de Duncan, lo primero que van a ver es esta parte, que son los cotiledones. Esta parte, ¿sí?, es la que está adherida, ¿sí?, al endometrio de la madre. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo interpretar clínicamente estos diferentes etapas del alumbramiento. Por eso tenemos signos
de desprendimiento, que se lo denomina signos corporales. Los llamamos así porque es mientras la placenta se encuentre en la cavidad uterina, es decir, en el cuerpo del útero. Los signos de desprendimiento tenemos el signo de Schroeder, y acá vamos a ver la figura en que consiste. Cuando se produce el parto y ustedes controlan, van a ver que el útero inmediatamente después de la salida, ¿sí?, del feto, está ligeramente el fondo del útero por debajo del nivel del ombligo. Cuando la placenta se desprende a través del mecanismo de Baudelot-Schulz, habíamos dicho que se produce un hematoma retroplacentario que va aumentando de tamaño a medida que avanza el desprendimiento. Entonces lo que va a hacer ese hematoma es que el útero, como vemos en la figura, ascienda por encima del nivel del ombligo y se lateralice hacia la derecha. Eso constituye el signo de Schroeder y nos está dando la pauta que la placenta se ha desprendido a través del mecanismo de Baudelot-Schulz. Cuando la placenta se desprende a través del mecanismo de Baudelot-Duncan, el signo cardinal acá es la pérdida hemática. Es decir, antes que salga la placenta, primero hay una importante pérdida de sangre debido a que no se forma el hematoma. Entonces, lo primero que van a observar es una pérdida de sangre y luego la salida de la placenta por la cara materna. Bueno, esos son los signos de desprendimiento. Ahora vamos a ver los signos de descenso, que se los denomina signos segmentarios. Los signos segmentarios tenemos, si nosotros, por ejemplo, se produce el parto y queremos ver si la placenta está descendida, lo que tenemos que hacer es colocar una pinza Kocher a nivel de la vulva, y a medida que la pinza se aleje del lugar de origen, significa que está descendida, como vemos acá en la figura. Acá está a nivel de la vulva y acá vemos que ha descendido la pinza por lo menos 10 centímetros. Eso nos da la pauta que la placenta está descendida y representa el conocido signo de Alfield. Otro signo de descenso similar, el signo de Kushner. ¿Sí? En el signo de Kushner lo que vamos a hacer, por un lado, tomar el cordón umbilical con una mano, mientras que la otra mano a nivel del hipogastrio, produciendo el ascenso de la zona hipogástrica. Cuando la placenta está descendida, ¿sí?, con ese movimiento de ascenso, no tiene que ascender la placenta. Eso me da la pauta que la placenta ya ha descendido. Pero en cambio, si yo con ese movimiento ascendente del útero se acompaña también por el ascenso del cordón umbilical, significa que la placenta aún no está descendida. Después tenemos el signo de Strasma también, que es un signo de descenso similar al anterior. En este caso vamos a tomar el cordón umbilical y vamos a hacer una sacudida, mientras que la otra mano vamos a colocarla, como vemos acá, al nivel del hipogastrio. Entonces, si nosotros percibimos los movimientos que realizamos a través del cordón a nivel del hipogastrio, significa que la placenta no ha descendido. Entonces, si yo realizo ese movimiento del cordón umbilical y no se percibe esos movimientos a nivel del hipogastrio, significa que la placenta ya está descendida. El signo de Fabreo del pescador, que sigue el mismo principio que el anterior, que es hacer una sacudida con el cordón y percibir si hay movimientos o no a nivel del fondo uterino. Los signos de expulsión, que es el tercer periodo, son signos vaginales. Uno de los signos de expulsión es cuando la placenta se ha desprendido, ha descendido, es decir, se encuentra ya en la cavidad vaginal, se produce un signo que se llama de mayor descenso del fondo uterino. ¿Por qué? Porque al estar abajo la placenta, el fondo del útero se va a situar aproximadamente a 5 o 6 centímetros por debajo del nivel del ombligo. Eso nos da la pauta ya
que si nosotros hacemos una tracción a nivel del cordón, la placenta inmediatamente va a salir. Y después tenemos, una vez que se produjo la expulsión de la placenta, salió completamente, los signos de retracción uterina y que está representado por la formación del globo de seguridad epinar, que es una formación de consistencia firme y que le asegura una hemostasia en el posparto. Lo que es importante que ustedes sepan que el globo de seguridad epinar se forma gracias a dos propiedades del útero que se denominan contractilidad y retractilidad. La contractilidad del útero es cuando las fibras musculares, es decir, las fibras del miometrio, se acortan de manera transitoria. En cambio, la retractibilidad es cuando el acortamiento de esas fibras es definitiva. Entonces, con ese acortamiento definitivo, lo que hace es comprimir los vasos uterinos y de esa manera se produce, digamos, una buena hemostasia. Cuando el globo de seguridad epinar no se forma, lo más probable es que la mujer inicie con un cuadro hemorrágico. Bien, cuando ya la placenta se ha desprendido, ha descendido y está expulsada, nosotros lo que debemos hacer es tomarla, como vemos en la figura, con ambas manos, y lo que vamos a hacer es la rotación de la placenta, disculpe, alrededor de sus ejes en sentido de la aguja del reloj para que de esa manera se desprendan las membranas. A esa maniobra de rotación de la placenta se la conoce como la maniobra de Dublín y sirve justamente para que las membranas se despeguen y evitar que se corten las membranas, lo que pueda ocasionar posteriormente lo que se llama infecciones puerperales. Una vez fuera la placenta, es importante el examen de la placenta para ver que estén íntegras. Vamos a revisar la cara fetal de las membranas ovulares. Las membranas ovulares consta de dos membranas, que es el corion, que es la membrana externa, y el amnion, que es la membrana interna y la que está en contacto con el líquido amniótico y con el feto. Entonces controlamos que estén las dos membranas. Y a nivel del cordón umbilical vamos a observar que estén los tres vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los tres vasos sanguíneos? Las dos arterias, que son las más pequeñas, y en el centro la vena. En la cara materna vamos a observar los cotiledones. Lo que se hace generalmente es el peinado de la placenta, es decir, se pasa la mano alrededor de esa torta placentaria para ver que los lóbulos o cotiledones estén íntegros. Una vez que están íntegras, se ha examinado y tenemos la certeza que la placenta está íntegra, se la puede eliminar. Bien, todo lo que hablé es en el caso de que no tengamos una actitud activa frente al alumbramiento, pero la conducta que nosotros seguimos ahora en este tercer periodo del parto, del alumbramiento, se denomina manejo activo del tercer periodo del parto. El manejo activo consiste en una serie de maniobras y de administración de medicamentos tendiente a que la expulsión de la placenta se realice lo antes posible. Entonces, a través de este manejo activo del tercer periodo del parto, el alumbramiento se produce más rápido, por lo tanto disminuye la incidencia de hemorragia del posparto inmediato. Entonces, esto tienen que saber porque esto es lo que se está realizando actualmente. Y el día de mañana, cuando trabajen en un hospital del interior o se le produce un parto en el CAPS, ustedes sepan qué es lo que se debe hacer en esta etapa. El manejo activo del tercer periodo del parto es de la siguiente manera. Una vez que ha nacido el niño, lo que debemos hacer es tomar el cordón umbilical y una vez que deja de latir el cordón umbilical, lo que vamos a hacer es pinzar el cordón
El segundo paso va a ser, como vemos ahí, pisamos el cordón, la administración de uterotónicos, es decir, en este caso se utiliza un medicamento que se denomina oxitocina, que estimula a la contracción uterina, se utiliza entre 10 y 15 unidades, ya sea por vía intramuscular o por vía parenteral. Entonces, esa medicación va a estimular a que la mujer tenga contracciones. El tercer paso es la tracción y contratracción del fondo uterino, como vemos acá. Entonces, con una mano vamos a tomar el cordón umbilical y vamos a hacer una tracción descendente, mientras que la otra mano ubicada a nivel del útero, lo que vamos a hacer es el ascenso. Mientras realizo la tracción, realizo el ascenso del útero. Esto es para evitar que se produzca un accidente grave que se denomina inversión uterina. Entonces, lo que evitamos con esto es la inversión uterina. Entonces, lo que hacemos cuando sale la placenta con esa tracción y contratracción, ¿qué hacíamos? Tomamos con las manos a la placenta y la rotábamos sobre su eje, que era la maniobra de Dublín. Y cuando la placenta ha salido completamente, el cuarto paso en este manejo activo es realizar unos masajes a nivel del útero para estimular la formación del globo de seguridad espinal. Bueno, esos serían los pasos que se debe seguir en el tercer periodo del parto y que son importantes, ya que de esa manera se evita, digamos, las hemorragias del posparto inmediato. Bueno, y ya para terminar con el tema, vamos a ver cuáles son los cuidados del posparto inmediato. ¿Se acuerdan que yo dije que el parto tenía 3 periodos? Periodo dilatante, expulsivo y placentario. Y que según algunos autores existe un cuarto periodo que se denomina posparto inmediato. El posparto inmediato se inicia una vez que se produjo la expulsión de la placenta y tiene una duración de aproximadamente entre 2 y 4 horas, que es el tiempo estimativo de recuperación, digamos, del parto. Y es importante que la mujer esté controlada en las unidades de trabajo de parto y recuperación, porque es una etapa, digamos, crítica, en donde la principal complicación que puede surgir son las hemorragias del posparto inmediato. Sobre todo tenemos que tener bien presente en aquellas mujeres que son grandes multíparas, en aquellas que han tenido o ha nacido un feto grande, en los partos que han sido gemelar, en las mujeres añosas, en donde las propiedades del útero disminuyen, por lo tanto hay una mayor predisposición a las hemorragias. La atención de posparto inmediato es una actividad meramente de enfermería. Es importante el control de los parámetros vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia del pulso, la tensión arterial, la temperatura y la respiración. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera podemos detectar precozmente signos de shock hipovolémico. Los signos de shock hipovolémico están dados por la taquicardia o taquifigmia. Si nosotros controlamos el pulso, es una paciente que tiene un pulso filiforme, es decir, está aumentada la frecuencia pero está disminuida la amplitud. Es una paciente que está con hipotensión arterial y puede estar aumentada la frecuencia respiratoria. Otro signo de shock hipovolémico es la palidez. Es una mujer que muchas veces pierde la conciencia. Entonces es importante el control de los parámetros vitales. En esta etapa se va a controlar a cada 15 minutos y luego cada 30 minutos. Otro de los controles de enfermería es el control de la permanencia del globo de seguridad de Pinar. Recuerden que esa formación de consistencia dura que se encuentra a nivel de la región hipogástrica nos está asegurando que haya una buena hemostasia. Si no se forma el globo de seguridad espinal, puede surgir una hemorragia. Entonces, si no se forma, puede ser
porque el útero está hipotónico, es decir, no tiene contracciones, o puede ser que hayan quedado restos placentarios. Se debe realizar la higiene vulvoperineal con una solución antiséptica. El objetivo básicamente de la higiene vulvoperineal es examinar si en los genitales a nivel de la vulva, perineo o vagina no hay desgarro. En el caso que esté todo bien, no se observen lesiones a nivel perineal, se debe colocar un apósito estéril que va a servir después para el control de las pérdidas sanguíneas. También está indicado la administración de uterotónicos que favorecen la hemostasia. Entre los uterotónicos tenemos la ergonovina y la oxitocina. La ergonovina se conoce con el nombre comercial de vasofortina y la oxitocina, el nombre comercial Syntocinón. La ergonovina es un potente útero retractor, es decir, favorece la retracción del útero, pero este medicamento está contraindicado en las hipertensas. La vía es una ampolla, vía intramuscular, y no se debe administrar, como les decía, en las hipertensas, porque produce vasoconstricción, con lo que incrementaría las cifras tensionales. En todo caso, lo que se debe administrar es la oxitocina a través del suero. Se puede utilizar 10 unidades de oxitocina a un goteo que puede ser de 21 gotas por minuto. Pero eso, bueno, lo va a indicar el médico. Es importante que bajo ningún punto de vista esta mujer que está cursando el posparto inmediato sea dejada sola, porque justamente uno de los principales riesgos habíamos dicho que son las hemorragias. Bien, el control de las pérdidas sanguíneas. Es importante que en esta etapa también realicemos educación en cuanto a las pautas de alarma sobre ella, digamos, el control de esa pelota, que es el globo de seguridad espinal, de las pérdidas, las características normales, cuáles son las características anormales, en cuanto a los cuidados del recién nacido, de los signos de alerta que debe tener en cuenta en un recién nacido, y es importante en esta etapa promover la lactancia. Recuerden que colocarlo en esta etapa al recién nacido a nivel del pecho, eso estimula mediante la succión la liberación por parte de la hipófisis de oxitocina de manera natural, y la oxitocina lo que hace es favorecer la contractilidad del útero. Bueno, como les decía, un hecho importante en esta etapa, mientras como tenemos un contacto directo con esta mujer que está en el posparto inmediato, es la educación sobre los cuidados, como les decía, de la herida en el caso de que tenga una episiografia, de los controles de la pérdida, de cómo se debe realizar la higiene perineal, de la lactancia, de la higiene de las mamas, de la movilización precoz. Bueno, y con esto damos por concluido este tema que fue atención en el periodo expulsivo y en el alumbramiento. Espero que les haya gustado, y bueno, vamos a estar después predispuestos para todas las dudas que puedan tener. Hasta luego.